Acá ya me habilitó. Cerré todito, apagué todito. Elena, ya salió oscura otra vez. ¿Qué? Está oscura otra vez, profe. Sí, no sé, pero apagué, es decir, cerré toda la sesión, todo. Y Siempre nada, en su segunda sesión, profe. sí, Cuando es nomás lo que le sale así. pero es raro, no sé. Estoy en el mismo lugar con la misma luz y cerré todito para reiniciar. No sé si vuelvo a intentar Ay, no, profe, igual. igual. Estamos- ya la vimos hace rato. Ya. Bueno, No, y eh, aparte, parar. a ver un poco. Ahí creo que es mejor porque si no parece que me quedo en la nada así cuando no me veo yo. Bueno, está Sonia. Parece que todavía no entró. Todavía no entró. Estaban siguiendo el hilo de está Elena, Liz, Mirta Ramírez, Natalia, Verónica González. Eso es lo que veo acá. Estaba Elena siguiendo el hilo de esta explicación. Sí, profe, de repente un poquito todavía me cuesta el tema de lo de las asociaciones y eso, pero una vez que también en la Elena, parte teórica Elena, vaya leyendo. Sí, profe. es una de las partes más difíciles, te Ah, diré, de las lecciones. No vaya a creer de que aún a mí, así con los 40 años de ejercicio en la profesión, hay veces me resulta complicado. Porque de repente, es decir, si son sociedades o asociaciones paraguayas, casi no tengo problema. Porque uno busca en el código, encuentra la solución, pero ha habido tantas modificaciones, ha habido tantas incorporaciones que reconocemos sociedades extranjeras, las multinacionales, y ahí se nos conflictúa, hay veces, saber quién tiene realmente la representación de la sociedad. No es fácil. O de una asociación. Vamos a suponer McDonald's. McDonald's es una multinacional que se maneja a través de franquicias. Entonces, ¿quién representa a McDonald's en Paraguay? ¿Sí? Y es una sociedad anónima multinacional cuyo centro está en los Estados Unidos. Y hay relaciones que se rigen por nuestras leyes y hay relaciones que se rigen por las leyes que ellos determinan en su contrato de franquicia. Así de complicada es la cosa. Entonces, no siempre es fácil decir, bueno, lo que pasa es, para tal tema va a regir la ley paraguaya y el representante va a ser el que tiene la franquicia en Paraguay. Pero para tales temas de la obligación de hacer el mismo producto o de la obligación de traer tal queso de los Estados Unidos, por decirte así un ejemplo, se va a regir por otra ley. Y si incumple, hay veces se tiene que ir a tribunales en Miami o a Nueva York a discutir. No es todo tan sencillo, Elena. Acá las cosas se complican. Y se complicaron desde que el mundo se volvió global, es decir, claro. la globalización también entra en las leyes y eso hace que se conflictúen. No es que yo les puedo decir hoy, la sociedad anónima paraguaya, ¿sí? La sociedad anónima paraguaya debe tener acciones todas nominativas, porque hasta hace 2 años atrás podían ser nominativas o al portador,
Pues cambió la ley. Si uno tiene que estar actualizado, por un lado. Tiene que tener como mínimo 2 socios. En el Uruguay me he encontrado con sociedades anónimas de un único socio. Acá, nuestros vecinos nomás. No están tan lejos. No es Europa ni los Estados Unidos. Sociedad anónima de un único socio. Hace su propia asamblea, elige sus autoridades, nombra a los gerentes, resuelve si hace distribución de dividendos o no. Todo el único socio. Y funciona, y en el Uruguay no es ningún problema, funciona perfectamente. ¿A qué es lo que apunto? De que hay veces nosotros nos imaginamos que solamente los Estados Unidos tienen leyes muy diferentes a nosotros, o en Europa hay leyes muy diferentes a nosotros, y acá nuestro vecino nomás, ahí, el Uruguay tiene leyes bien diferentes a nosotros. Entonces, no, ¿cómo les voy a decir? Lo que yo les enseño hoy, mañana puede ser cambiado por una ley. No es que lo que yo les enseño va a durar 40 o 50 años. Bueno, y yo ya he visto demasiado cambio en los 40 años. Y cada vez son más rápidos y más desconcertantes, si uno quiere. Pero existen, ¿verdad? Bueno, en esta escritura que tiene la donación a título gratuito, que no se encuadra en ninguna de las donaciones que habla la unidad 6. ¿Sí? No se encuadra. Tiene una representación de la unidad 14, el punto 1 que habla de los intendentes. Tiene una representación también de asociación. No es de la sociedad anónima, me equivoqué, es de una asociación. Y es donación, tiene representación de intendente y representación de una asociación. Las sociedades, a ver, nuestro Código Civil, vamos a irnos a ese artículo, creo que es 71, 96, que dice, son personas jurídicas. 71, 96. Profe, el 96 dice las personas jurídicas son sujetos de derecho, perdón, las personas jurídicas poseen para los fines de su institución la misma capacidad de derecho que las personas físicas. Sí, no, pero hay un La artículo... 91 es, la 91, profe. 91. Son personas jurídicas. Sí. Son personas jurídicas. Bueno, ahí tengan mucho cuidado con el Código Civil que están trabajando, porque hubo cambios en la redacción de ese artículo 91. Entonces, hay librerías o editoras que no ponen el cuidado en la impresión de ese Código Civil, y hay veces podemos encontrarnos con sorpresa. Ese es uno de los problemas, y hay veces tenemos también un Código Civil edición vieja que no está completa. Entonces, mucho cuidado cuando estén leyendo el Código Civil, el artículo 91, cuando les dice son personas jurídicas, porque esa es una enumeración taxativa de quiénes son personas jurídicas. Y ahí, en ese artículo, el código les dice, son personas jurídicas.
los entes, a ver, el A, Rafaela, ¿por qué? Personas jurídicas del Estado, las El Estado. municipalidades, Sí, la Iglesia Católica, bueno, los ahí, entes autárquicos. Verónica, yo creo que estás leyendo una versión no actualizada de tu Código Civil. Porque, Profe, ¿sí? la modificación es la ley 388/94. Esa es la Exacto. última modificación. Sí, el Estado, los gobiernos departamentales y las Ahí está. municipalidades, Las las iglesias, iglesias y las confesiones religiosas, sí. Sí. ¿Se dan cuenta cómo yo enseguida detecto que están leyendo una versión no actualizada? Porque son personas jurídicas. El Estado, los gobiernos departamentales y las municipalidades. Porque originalmente, cuando se promulgó el Código Civil, los gobiernos departamentales no existían. Entonces tuvo que entrar en ese inciso A de personas jurídicas, los gobiernos departamentales. ¿Sí? Y entonces, esas son las llamadas personas jurídicas de existencia necesaria. Es decir, el Estado paraguayo, se le reconoce al Estado paraguayo como Estado paraguayo porque las Naciones Unidas le reconoce como Estado paraguayo al Estado paraguayo. No hay una ley, ni un estatuto, ni un decreto que haya hecho nacer al Estado paraguayo, ¿sí? El Estado paraguayo es reconocido por las Naciones Unidas como Estado. Entonces, el Estado paraguayo va a ser reconocido por las Naciones Unidas como otros estados fueron reconocidos o van a ser reconocidos en algún momento. Entonces, son de existencia necesaria. ¿Por qué le llamamos existencia necesaria? Porque si el Estado paraguayo no hubiese estado reconocido por las Naciones Unidas, no hubiese existido. Pero el Estado paraguayo para poder gobernarse, necesita ¿de qué? De los gobiernos departamentales, ¿sí? Y eso no existía al tiempo de la promulgación del Código Civil. Necesita de las municipalidades, porque el Estado paraguayo es grande, eso se divide en departamentos, los departamentos tienen sus gobiernos, tienen su presupuesto, tienen su forma de administrarse, y vamos achicando digamos, al municipio, y el municipio es el que sabe de las necesidades más cercanas de los ciudadanos, ¿sí? El Estado es, en general, el departamento va achicándose, ¿verdad? El Estado paraguayo en departamentos, y eso, a su vez, en municipios. Y se han creado una cantidad incalculable de municipios en los últimos años. Yo considero que no es por un aumento poblacional efectivamente, sino que por una cuestión política, porque cada municipio después determina la elección de tantas personas para diputados, senadores o a su vez para los gobiernos departamentales. Usted, si esto va a quedar grabado, desde luego cualquiera puede escuchar mi opinión y me van a decir que yo soy una, qué sé yo, cualquier cosa van a decir. Pero me llama la atención, ¿sí?, la cantidad de municipios que se han creado. No, hay que ser tan, ay, la profe es una fantástica, demasiado inteligente ya. No, uno viajaba de Asunción a Ciudad del Este y veía así unos puestitos de pancheros, lomiteros, qué sé yo, vendían queso, vendían miel. Viajaba 3 años después, por decirlo, seguía viajando durante 3 años, los 3 años, ese se convirtió, qué sé yo, en Campo 9 o en un distrito con un municipio, ya tiene 7.000 habitantes, ya se constituyó tal municipio, ya tiene derecho a voto, ya tiene derecho a elegir autoridades. Es decir, yo me cuestiono
que hay veces no tienen la cantidad necesaria de habitantes para ser un municipio de tercera categoría, y sin embargo ya se le reconoce como tal. Ahí se le inscribe a las personas por nacer, a los fallecidos, a todo, y nació el municipio tal. Así fueron creándose una cantidad de municipios. Que es una cuestión política, no es una cuestión muchas veces social, sino más bien política. Y me pueden reventar a mí con semejante opinión, pero es mi opinión. Y nadie, no sé, si alguien tiene una mejor versión de esto, del nacimiento de tantos municipios, enhorabuena. Entonces, son personas jurídicas necesarias el Estado, los gobiernos departamentales, los municipios. ¿Sí? En el inciso B, Rafaela, ¿qué dice? Las iglesias y las confesiones religiosas de los entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de derecho público que conforme con la respectiva legislación sean capaces de adquirir bienes y obligarse. Las universidades... Espera, un momentito, el B nomás. El B es las iglesias y demás confesiones religiosas, ¿verdad? Sí, bueno, sí, profe. Bueno, antes era la única iglesia reconocida, era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y categóricamente decía así, y después fue sustituido la redacción de ese inciso B por las iglesias y demás confesiones religiosas. Y ahí entraron también una cantidad de, qué sé yo, se constituyen como confesiones religiosas, grupos que leen el libro de Mateo solamente, o leen el libro de San Juan solamente, o leen un libro, una parte del Corán y se llama cienciología, qué sé yo, miles de cosas raras. Bueno, cultos, tipo cultos, ¿verdad? Pero está permitido pues en nuestro código, entonces le damos personalidad jurídica. Fantástico. No están fuera de lo legal. Está. Entonces, yo no puedo decir de que sean sectas, ni que enseñen el mal, ni cosa por el estilo, porque está permitido. Bueno, entonces, se sustituyó a la Iglesia Católica como una de las personas jurídicas reconocidas en nuestro Código Civil original por las iglesias y demás confesiones. Y allí entró el inciso B, y el problema es decir, ¿para qué estudiamos esto? ¿Qué nos interesa a nosotros? Cuando una iglesia viene y dice, queremos comprar este terreno para el templo Los Hermanos de Sion, qué sé yo les digo cualquier cosa. Miren que por una parte, los padres vicentinos son recontra amigos míos, son mis clientes, toda la congregación de los padres vicentinos. Y durante años fui también escribana, por decirlo así, de la Convención Bautista del Paraguay. Así nomás, ¿verdad? Entonces, yo tengo amigos en una y en otras iglesias y me comporto con ellos sin ningún problema. Pero si me dicen, nosotros queremos comprar un inmueble, tengo que fijarme en el estatuto de cada una de estas congregaciones, iglesias o confesiones. Porque no es la Iglesia Católica la congregación de los padres vicentinos. No es la Iglesia Católica Apostólica Romana, así como entendemos desde el Papa, los obispos, los arzobispos. Ustedes saben que hay una cantidad de iglesias asentadas en todo el Paraguay que no tienen título de propiedad, porque históricamente se les daba un lugar y nunca se les dio un título. No tienen título de propiedad.
una cantidad de iglesias, muchísimas iglesias del Paraguay, no hablo de Asunción, del Paraguay. Y por otro criterio, como las iglesias llamadas protestantes vinieron a Paraguay, se instalaron en Paraguay y la única iglesia reconocida era la católica, las protestantes tuvieron que organizarse y para poder adquirir sus templos tuvieron que constituirse en asociaciones para poder adquirir inmuebles. ¿Sí? Entonces, resulta que muchas de las iglesias protestantes reconocidas casi universalmente sí tienen estatuto y casi todas ellas tienen título de propiedad de sus templos. Porque había una cuestión cultural que, por un lado, la única reconocida era la Iglesia Católica y ellos estaban fuera del reconocimiento. Entonces tenían que constituirse de otra manera para poder ser dueños de su templo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces es más fácil a veces hacer una escritura de una de las iglesias llamadas protestantes antes que una de la Iglesia Católica. La profe nos viene con cada historia. Les hablo de los municipios, de los departamentos y ahora ya les hablo de la iglesia. Miren que trato de ser absolutamente imparcial cuando les hablo de la iglesia, porque yo sé que pueden haber de muchas confesiones religiosas entre mis alumnos, pero yo les tengo que contar la verdad. Y la verdad es esa, la Iglesia Católica era la única reconocida. Entonces se les daba el terreno y no tenían título. Y no eran reconocidas las iglesias llamadas protestantes, entonces se veían obligadas a constituirse de una manera para poder tener un lugar para su templo. Sí, bueno. Ese es el inciso B. El inciso C, Rafaela, ¿me podrías ayudar? El inciso C es la iglesia, profe. El inciso D ahora, los entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de derecho público, que conforme con la respectiva legislación sean capaces de adquirir bienes y obligarse. Ahí entramos en el mare magnum entre el Estado paraguayo y el ciudadano común. Está la ANDE, la ESAP, está Itaipú, está Yacyretá, aunque no sean de economía mixta, esos son entes binacionales, tienen otras leyes que rigen. Es decir, todas aquellas instituciones que se pueden, el Banco Central, el Fondo Ganadero, a ver un poco, los ministerios, ¿sí? Forman parte del Estado paraguayo, pero las dependencias del ministerio ya no son el Estado paraguayo mismo, sino que son dependencias, entes autárquicos o autónomos, según que allí entran en juego si esos entes fueron creados por ley y tienen que tener una ley orgánica que les organice, que diga, IPS es un ente autónomo o autárquico. Allí entramos en un problema de derecho administrativo, que yo ya no les quiero enseñar más eso, porque yo me pierdo en esa parte del derecho. No es que me pierdo, sino que hay que leer exactamente cada ley orgánica para saber si es un ente autárquico o es autónomo. Porque según sea uno u otro, pueden resolver sobre su administración, pueden resolver sobre la administración de sus fondos y hay que leer cada ley para saber si es ente autárquico o autónomo. Si nomás hay que estudiar, no queda otro. Bueno, y ahí entran todo lo que ya más o menos... bueno, vamos a pasar ese siguiente. Inciso E, las universidades,
Ujú. Inciso F, las Espera, asociaciones... un momentito. Las universidades. Al final del artículo 91 o en el 92 dice, Son- para adquirir la personalidad jurídica, las universidades, en el 92 está Diego, o en el 91 al final. Diego ya es abogado, así que tiene que buscar eso, urgente. Está muy cómodo ahí. Dios mío, No, yo no soy abogado, profe. a punto. Sonia Vergara, profe. Escribano. Sí, Rafaela. Sonia Vergara es abogada, profe. Sí, pero se escapó ya de la clase. Ah, ya estoy buscando, profe. El artículo 93, las decisiones No. administrativas. No, debe ser al final del 91 o en el 92. Tales y tales. Más sociedad regulada en el libro tercero de este código es del 91. Sí. El 92 dice, son también personas jurídicas los extranjeros, los organismos internacionales reconocidos por la República, además personas jurídicas extranjeras. Tampoco no es. No. Eh, Al final del 91 no dice adquieren su personalidad por tales y tales cosas. Al final del 91. No. Profe, en Profe, al la final del 93 comenzará la existencia de las personas jurídicas previstas en la ¿Quién está leyendo eso? Verónica González. Verónica, ¿podrías leerme? Comenzará la existencia de las personas jurídicas previstas en los incisos C, E, F, H y J del artículo 91, desde que su funcionamiento haya sido autorizado por la ley o por el Poder Ejecutivo. Las decisiones administrativas que hagan o no lugar al reconocimiento podrán ser recurridas judicialmente. Bueno, ahí hay una clara distinción. Las universidades, para que adquieran su personalidad jurídica, tienen que tener una ley. ¿Sí? Una ley. Las asociaciones civiles sin fines de lucro, como les dije, como el Gran Club Cerro Porteño y todos esos otros clubes, tienen que tener un decreto. Bueno, esa es la gran diferencia. La universidad necesita ley, las asociaciones civiles sin fines de lucro necesitan decreto. Y las sociedades anónimas van a necesitar tener un dictamen no vinculante de la Abogacía del Tesoro y su inscripción en los registros públicos, y allí adquieren su personalidad jurídica. Acá, en otro momento vamos a volver sobre este tema de las sociedades anónimas, porque las sociedades anónimas antes necesitaban de decreto. Ustedes saben lo que es tener un decreto para que exista la sociedad anónima. Entonces, tenemos muchas sociedades anónimas que dice Cuevas Hermanos. Cuevas Hermanos fue constituida por escritura número tal, de fecha tal, del año 1935-36, al final de la Guerra del Chaco, creo. Sí. Cuyo estatuto fue aprobado por decreto número 3 del año 37. Así es. Y eso le daba su personalidad jurídica porque no existía el registro de personas jurídicas. Entonces, después viene la modernidad registral y van a tener que inscribirse, pero pasa por varios procesos antes que llegue a este proceso que actualmente tenemos. Entonces, hay algunas sociedades anónimas que nacen con decreto. Ahora, es obligatorio el decreto para las asociaciones civiles sin fines de lucro, de utilidad pública. Bueno, el siguiente inciso, a ver si podemos pasar rápido, así. Uno más y creo que ya no. F, las asociaciones que tengan por objeto el bien común. G, las asociaciones inscritas con capacidad restringida. H, Pero no me pases de inciso. Las asociaciones que de tengan utilidad, por objeto el bien común, profe. el bien común. Ajá. Bueno,
Las asociaciones que tengan por objeto el bien común. Allí entra el Club Centenario, Cerro Porteño, también el Colegio de Escribanos del Paraguay, para que tengan una idea. Todas esas necesitan decreto, ¿sí? Todas. Y hoy día, además de ese decreto, se inscriben en personas jurídicas porque sin esa inscripción no van a poder obtener el RUC, el Registro Único de Contribuyentes. Entonces, tienen el decreto primero, pero eso les da la personalidad jurídica. Y luego se van a inscribir administrativamente en personas jurídicas para obtener el RUC. La siguiente habla de la asociación con capacidad restringida. El siguiente inciso. Bueno, esa asociación civil con capacidad restringida se prestó a muchísima confusión porque la capacidad no está restringida. En realidad es una asociación que se recomienda para pocos asociados, por ejemplo, la Asociación de Empleados de Nueva Americana, Asociación de Empleados de Unilever, qué sé yo, cosas así, que no necesitan el decreto. ¿Qué pasa con esta asociación civil con capacidad restringida? Se hace el estatuto, es aprobado en una asamblea, y la transcripción de esa asamblea y del estatuto se hace se eleva a escritura pública, se hace una escritura pública, y la copia, el testimonio de esa escritura va a ir a los registros y se va a inscribir en los registros sin necesidad de decreto, y con esa inscripción ya tiene personalidad jurídica. Súper interesante. Una de las últimas que hice, les voy a mostrar la Asociación de Exjugadores del Club Cerro Porteño. Me regalaron una camiseta todita autografiada por Higgs, por no sé cuánto, Paredes, una cantidad de jugadores, hasta Nino Arrúa. Esa vale oro, esa es mi camiseta. Claro que sí, de balde te reís, Diego, olimpistas, pero sí. Bueno, entonces, esa asociación, ¿qué hace? Le hice con capacidad restringida, se inscribió así, sin ningún problema, y ya existe en el mundo del derecho esa asociación de exjugadores del Club Cerro Porteño, ¿sí? Que no es igual que hacer el Club Centenario, que va a necesitar un decreto, ¿sí? O similar al Club Centenario. Bueno, tenemos 2 minutos. Y el siguiente inciso que dice Rafaela, voy a ver. ¿Oh? Las fundaciones. Las fundaciones. Las fundaciones. Bueno, las fundaciones también pueden ser creadas, es decir, las fundaciones tienen 2 maneras de iniciar. Creo que esta voy a dejar les voy a enviar un videíto a la plataforma para explicarles que las fundaciones pueden ser constituidas por actos entre vivos o mortis causa. Entonces, se puede constituir una fundación con la forma de un testamento donde se afecta un bien o una suma de dinero para que se constituya la fundación. Y la fundación también va a necesitar decreto e inscripción en los registros públicos para tener su personalidad jurídica. Hay otro más. Las sociedades anónimas. Sí. Bueno. Las cooperativas. Bueno, las sociedades anónimas. Ahí, ojo. En las sociedades anónimas no es unión de personas, ¿sí? No se trata que se unan Sonia, Rafaela, Elena, Liz, Diego. No, es el capital. ¿Cuánto dinero puede poner cada uno? ¿Sí? Las sociedades anónimas no es unión de personas, es unión de capitales. Esa es la gran diferencia y es una
forma de asociarse, voluntaria, y no es de existencia necesaria. El Estado paraguayo puede existir sin sociedades anónimas. De eso se trata. Es decir, ¿por qué hacemos las sociedades anónimas? Porque es necesario para el movimiento comercial y todo lo que sea. Pero el Estado paraguayo no puede vivir sin municipio, por decirlo, lo más elemental, y no puede vivir sin ser reconocido por las Naciones Unidas. Pero sí podría vivir sin sociedades anónimas.